¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega del Balón de Ícaro. Ahora vamos a analizar el perfil de Juan Foyth, un jugador que está sonando en órbita Barça porque Azpilicueta, el Chelsea, se descuelga con 13 millones de euros. Obviamente no estamos diciendo que vaya a llegar Juan Foyth, pero tenemos que analizar a este jugador, que yo tenía ganas de hablar de él. Me parece un futbolista infravalorado y de muchísimo presente y más futuro. 24 años, originario de La Plata, vino de Estudiantes, dio el salto a Inglaterra, a la Premier de la mano de Pochettino por más de 10 millones de euros al Tottenham Hotspur, y creo que es de justicia hablar de Juan Foyth. Vamos a ver un poquito las imágenes, os voy a explicar un poco lo que es Juan Foyth, qué podría aportar al Barça. Se pide una cantidad ingente de dinero, repito, gente, no pidamos ahora mismo que Juan Foyth pueda llegar al Barça porque ni siquiera se pueden inscribir a que sí hay Christensen, pero es una alternativa que está ahí y sabida la habilidad de negociación de Mateo Alemany, no podemos descartar ningún movimiento nunca. Creo que es obligatorio poner a este chico aquí porque va a dar mucho que hablar. De hecho, para mí es muy importante hablar de Juan Foyth porque estamos en año de Mundial, en primer lugar, y segundo, porque el Villarreal también merece ese reconocimiento tras haber ganado el año pasado la UEFA Europa League y este año haber llegado a semifinales de la Champions League. Me parece muy importante recalcar que el puntal defensivo que ha conseguido labrar Unai Emery es altamente interesante, con Pau Torres, con Raúl Albiol y con el mismo Juan Foyth. Y vamos a hablar un poco de las características de Juan Foyth, quién es, qué puede hacer, qué podría aportar en el caso de llegar al Barça o a cualquier otro equipo de la élite, recordemos. Bueno, la principal habilidad o las principales cualidades de Juan Foyth yo las podría definir como inteligencia y mucha intuición, la capacidad para anticiparse a la jugada. De hecho, hay muchísimas jugadas, que lo vais a ir viendo en el vídeo, donde él lo que precisamente hace es no ganar por físico, porque aunque mide 1,79 es bastante espigado. De hecho, me recuerda incluso físicamente algo a Azpilicueta. Miden prácticamente lo mismo, fisionómicamente son bastante parecidos, aunque esto no tiene nada que ver en el aspecto futbolístico. Me parece curioso y tiene bastante menos edad. Hablamos de 24 años, jugador que ha estado actuando de lateral derecho o de central, tiene una gran polivalencia, igual que Azpilicueta. Es un líder natural en el campo, un líder silencioso, igual que Azpilicueta, pero lo que tiene Azpilicueta es la experiencia ganadora, el haber liderado a todo un Chelsea, y esos son galones y inyectas en vena a un vestuario, primero por un tema económico puro y duro, ¿no? Porque si te dan la opción de tener a Azpilicueta por una cantidad razonable, yo no me lo pensaría, lo tengo clarísimo, aunque tenga 31 o 32 años, me parece un jugador muy interesante para una plantilla, igual no como titular indiscutible, pero un líder en este tipo de equipos con tanta juventud, donde también vas a meter veteranía. Creo que la mezcla es una gran virtud y si metes experiencia todavía lo es más. Juan no tiene mucha experiencia ganadora, es decir, sí que ya lleva varios años en la élite, tiene ahora, como repito, 24 años, es del año 98, pero no tiene una grandísima experiencia a nivel ganador, salvo los 2 últimos años, donde, recordemos, ha ganado la Copa América con Argentina, donde ha ganado la finalísima contra Italia recientemente en Wembley, que se disputó hace pocas semanas. También ganó la Europa League con el Villarreal contra el United el año pasado y ha llegado a las semifinales de la Champions contra el Liverpool este año, siendo uno de los futbolistas importantes dentro de la plantilla. El Villarreal, de hecho, me pareció un movimiento súper inteligente el efectuar la opción de compra que tenía tras la cesión del Tottenham, y obviamente no se va a descolgar por menos de 30-35 millones, como me parece lo más normal ante un jugador de estas prestaciones. Y en lo futbolístico, jugador con una confianza ciega en cada acción, jugador con una capacidad, como repito, para leer y para jugar fácil, para una vez que te encima te acaba desesperando,
al delantero lo acaba sacando de quicio por precisamente no vencerse mucho, no va mucho al suelo. Fijaros que en muchas acciones tiene los brazos atrás. Esto es muy argentino también, muy canchero, muy del picadito, como me gusta decir a mí y os gusta a vosotros, queridos amigos de Argentina. Y esa inteligencia que también, repito, desde estudiantes ha tenido a gente ahí como la Bruja Verón, que de esto saben un rato, y el no vencerse para un defensa es súper importante. Y cuando tiene el balón lo pasa rápido, lo pasa fácil, no se complica la vida, es muy elegante, fijaros en el porte que tiene. Igual le falta muscular un poco, pero esa precisamente presencia le hace ser muy ágil, ¿no? No es un jugador que te apetecería batirte con él en carreras. De hecho, muchas veces llega a final de la carrera, a línea de fondo, y tiene una llegada en ataque bastante interesante. No es un jugador que se quede solamente atrás, sino que también se sabe incorporar. Y también es un factor que podría haber sido importante a la hora que Xavi Hernández pensara en él. Tal cual, la edad es un tema importante, tal cual la anticipación es fundamental y la velocidad. El hecho de que sepa también corregir, que sea un central o un lateral que tenga esas cualidades correctoras, le hace ser un diamante. Un jugador que seguramente no es top en cuanto a nombres y no sería el titular indiscutible, posiblemente, pero ese trabajo oscuro, esa vena competitiva, esa inteligencia táctica, esa intuición, ese buen físico, la velocidad, la personalidad, el carácter silencioso pero autoritario a la vez que tiene, creo que sería una alternativa a Azpilicueta más cara, sí, pero mucho más joven también, y que creo que le vendría muy bien al Barça y complementaría y enjugaría muy bien con las piezas que ya tiene. Sin duda que Juan Foyth tiene madera de líder, ha sido un jugador importante en los equipos en los que ha estado, especialmente con Argentina y Estudiantes, no tanto en Tottenham, pero porque ha estado un poco a la sombra del Cuti Romero, entre otros, y un futuro muy interesante. Creo que sería un jugador para hacer plantilla de esos que yo traería sí o sí, un comodín que puede jugar en varias posiciones, que lo puedes poner en cualquier ubicación de la zaga y te va a rendir, que lo va a dar todo, que no se mete en líos, que juega fácil, que, repito, como iniciación de juego más que interesante. Y creo que son condiciones que al Barça y a Xavi le vendrían muy bien. Este tipo de soldados al servicio del equipo, metiendo pierna, metiendo intensidad. Son jugadores que se cotizan y se tienen que pagar. No es casualidad que el mismo Pochettino, Scaloni, que han sido defensas aguerridos y experimentados de Argentina, confíen tanto en él. Incluso sean un poco su ojito derecho, ¿no? Lo han llevado incluso a comparar con Baresi y Beckenbauer, una mezcla, palabras mayores. Siempre que se compara a un futbolista con una leyenda sale perdiendo el futbolista joven, eso es así. Ojo con estas comparaciones, pero me parece interesante el fondo de la cuestión, es decir, la elegancia, el porte, ir con la cabeza levantada, ser ágil y grácil en la carrera, no complicarte mucho la vida, saber lo que tienes que hacer. Pensar un momento antes que el rival y anticiparte hace que te desgastes menos, que seas más eficiente, que tengas que rectificar y corregir mucho menos, que seas menos bruto, te enseñan menos tarjetas. Todo esto te hace al final ser un futbolista que marque las diferencias también en defensa. No todo es meter goles, no todo son asistencias, sino que desde detrás, desde los laterales, se ganan la mayoría de los torneos. Bueno, este era un poco el vídeo que os quería traer hoy de Juan Foyth, un poco mi impresión, lo que yo pienso del futbolista y un jugador que sí que es caro, que es inaccesible a priori por el tema de precio, que la primera opción es Azpilicueta, pero que no está de más tener ahí en la recámara, hacer un videoanálisis, creo que merecido, también un poco por el Villarreal, un pequeño homenaje a lo que es la zaga que ha conseguido conjugar el bueno de Unai. Y una pieza que no me extraña nada que Xavi haya avisado a Mateo Alemany a ver si se podía sondear. Sin más, os deseo un feliz día y, como digo siempre, amigos y amigas, salud y goles. Chao.